Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con el wrap-up de mis lecturas de noviembre. Voy a empezar por la que fue más flojita para mí y así vamos a ir increciendo porque la verdad es que en noviembre leí menos de lo que es habitual para mí, pero en general disfruté muchísimo de la mayoría de lecturas como hacía un tiempo que no disfrutaba, así que estoy bastante contenta. Pero vamos a empezar con Cuando acabe el invierno y volvamos a volar de Cherry Chick, que es la segunda parte de su biología Rose Lake. Tenéis la reseña del primer libro en el wrap-up de octubre, pero básicamente nos presentaba la historia de Vera y de Maya, una madre y una hija españolas que tras la muerte del abuelo se mudan a un pueblecito americano, Rose Lake, porque allí es donde vive el padre de Maya. Este segundo libro empieza 7 años después del final de esa primera parte, por lo tanto ha habido muchos cambios significativos en la vida de nuestros protagonistas. Maya y Kellan siguen siendo narradores, igual que en el primer libro, pero Ashley y Brody sustituyen a Vera y Martin como el tercer y cuarto narrador de esta historia. Tengo que decir que he disfrutado algo menos del final de esta biología que de su primera parte. Sí que es verdad que tiene puntos positivos, como el hecho de que me parece que en este no hay tantas frases de post-it, como os decía en la reseña del primer libro, y además al haber habido un salto temporal considerable, algunos personajes han madurado bastante, lo cual se agradece sinceramente. No obstante, mientras que en el primer libro había drama pero me pareció sobrellevable, la verdad es que en esta segunda parte me ha parecido un pelín excesivo. Os recuerdo, o por si acaso es la primera vez que veis un vídeo mío, que no soy demasiado fan de cierto tipo de drama en las historias, un drama que aparece mucho en libros contemporáneos de este estilo, y como os decía, mientras que en el primero se me hizo sobrellevable, aquí ya no tanto, porque además es que la historia toma varias líneas dramáticas y todas ellas me han parecido sinceramente muy predecibles y me han dado pereza, por decirlo de alguna manera. Es un drama y además se sabe cómo va a acabar, porque como os digo es muy predecible y como no es algo que me guste excesivamente leer, pues no lo he disfrutado tantísimo. Pero tenéis que tener en cuenta eso, que yo no suelo ser el público objetivo de este tipo de libros. Esta biología la leí como una especie de experimento o reto para mí misma de salirme un poquito de mi zona de confort, porque estoy un poquito estancada con las lecturas, no estoy en general disfrutando tanto como hace un tiempo. Y a ver, tengo que decir que no me arrepiento en absoluto de haber leído estos dos libros, pero tampoco me han cambiado la vida o han cambiado mi perspectiva sobre este tipo de historias contemporáneas. No obstante, fui a la firma de Barcelona de la autora y comentó que esta es su biología con más drama, así que menuda puntería he tenido. No descarto probar en el futuro con algunos de sus otros libros, la verdad. A continuación tenemos Escuela de Esgrima, volumen 5, Triunfo de C.S. Pacat, Joana Lafuente y Joana de Mat. Es la quinta entrega de estas novelas gráficas que en un principio nos presentaban la historia de Charlie. ¿Era Charlie o Nick? Nick. Creo que me acabo de liar con Heartstopper. En fin, nos presentan la historia de Nick que quiere entrar en un equipo de esgrima profesional y llegar a las Olimpiadas, igual que hizo el padre esgrimista al que nunca ha conocido. Para conseguirlo, Nick se apunta a las pruebas para entrar en el equipo de esgrima del Instituto King's Row. Y bueno, eso es el primer tomo y este es el quinto, pero no quiero hacerle spoilers a nadie, evidentemente. Lo que sí que os voy a decir es que estoy disfrutando muchísimo de estas novelas gráficas y es que la mayor pega que tienen es que se acaban rapidísimo. Es que porque acabo todas las novelas gráficas, sobre todo las dos últimas, este volumen y el cuarto, con ganas de más. Es que necesito más. Y la verdad es que la espera se hace un pelín larga entre novela y novela para que luego se la termine una en 1 hora escasa. Y la peor parte es que el sexto volumen todavía no ha salido ni siquiera en inglés, así que no sabemos ni cuánto va a haber que esperar y yo ya estoy sufriendo.
Sinceramente creo que tiene mucho mérito que una novela gráfica que trata sobre un deporte tan minoritario o tan poco conocido consiga enganchar de esta manera, especialmente a mí, que no soy para nada fan de los deportes, aunque sí que es verdad que la esgrima siempre me ha llamado un poquito la atención. Yo creo que por haber leído tanta novela de fantasía con batallas legendarias de espadachines, y eso creo que tiene mucho mérito que la historia consiga atrapar de esta manera, centrándose tanto en la esgrima, porque no creáis que la esgrima es algo secundario o simplemente un telón de fondo para las historias de los personajes, porque para nada. Yo me atrevería a decir incluso que la esgrima es otro personaje más, y realmente entramos en materia en lo que se refiere a posturas, movimientos, dinámicas de ataque, enfrentamientos. Hay mucha información, pero no se hace pesada y a la vez engancha porque tiene unos personajazos que en este quinto volumen ya vamos conociendo muy bien. Me encanta verlos evolucionar tanto a nivel personal como en lo que se refiere al esgrima, como en grupo. Sí que es verdad que unos siempre evolucionan un poquito más que otros porque quizá tienen un papel un poquito más protagonista, pero aún así yo diría que la evolución es general. Y además tenemos un grupo de personajes muy variopinto con representación de todo tipo. Y en este quinto volumen se nos presenta además un grupo nutrido de secundarios, y va a ser muy interesante ver cómo esos personajes nuevos alteran un poquito las dinámicas del grupo y las dinámicas de nuestros protagonistas cuando no están compitiendo entre ellos, sino que compiten con gente de otros equipos. Creo que poco más se puede decir sin destriparle la historia a nadie, pero eso, que sepáis que la estoy disfrutando mucho y me está haciendo sufrir a la vez porque tiene el slow burn más lento de la historia, porque yo no admito que eso no sea un slow burn. O sea, ahí tiene que haber algo en el futuro o me voy a enfadar mucho. Vale, vamos con mi libro de Agatha Christie del mes, que fue El misterioso caso de Styles, que no es cualquier libro de Agatha Christie, sino que fue el primer libro que escribió y el primer libro en el que aparece nuestro querido Poirot. La verdad es que ya desde su debut Agatha Christie se reveló a sí misma como una maestra. En esta primera historia vamos a conocer a través del capitán Hastings y a través de su lente particular, que también está tintada por su orgullo herido, digamos, cuando Poirot le dice, por ejemplo, que no está usando sus células grises. Pero el caso es que a través del capitán Hastings vamos a conocer a este hombrecillo belga tan peculiar y excéntrico. El caso es que es muy gracioso ver cómo al principio Hastings nos presenta a Poirot como un viejo que cree que desvaría bastante y que se inventa las cosas porque no ve lógica en sus deducciones, y poco a poco nos va demostrando que en realidad Poirot es un grandísimo detective con una gran capacidad de deducción. Es gracioso porque he visto en algunas reseñas que lo comparan con que Hastings se está enamorando de Poirot, y la verdad es que en algunos momentos cómo se presentan las escenas y las cosas, los hechos, las pruebas, es bastante cómico, y sí que quizá pueda dar esa impresión. Sí que recuerda quizá un poquito al Watson de Martin Freeman de la serie de Sherlock de la BBC, que se muestra abiertamente impresionado con las capacidades deductivas de Holmes. Lo que quizás sí que me habría gustado es ver cómo se conocieron Hastings y Poirot, porque eso no pasa aquí cuando empieza este libro, a pesar de ser el primer libro de Agatha, el primer libro de Poirot. El caso es que Hastings y Poirot ya se conocen, y es cuando Hastings se ve envuelto en un misterio cuando decide recurrir a la ayuda del detective belga. Porque ya desde este primer libro Agatha establece lo que va a ser un poco su juego. En la mayoría de novelas vamos a tener un elenco con muchos personajes, muchos sospechosos, el típico caso en el que en una gran mansión en el que viven varios miembros de la misma familia asesinan a la matriarca, en este caso, si no recuerdo mal. Sí, a la matriarca de la familia. Entonces hay muchos sospechosos. Hastings siente cierto cariño hacia alguno de ellos. Uno de ellos es el amigo que lo ha invitado a pasar unos días en esa casa. Así que recurre a la ayuda de Poirot. Y como os digo, ya vemos en este primer libro muchos de los elementos que van a ser recurrentes en las historias de Agatha Christie.
Poco más queda que decir, sinceramente, ya desde este primer libro Agatha Christie me la jugó tremendamente y me parece impresionante. Sí que es verdad que este misterio tiene algunos flecos sueltos, alguna cosilla que me parece que no cuadra del todo, pero aún así es que fue su primer libro, fue escrito creo que en 1920, o sea, hace ya más de un siglo, y teniendo todo eso en cuenta me parece impresionante, sinceramente. Como último comentario diré que Hastings sí que me ha sacado un pelín de quicio en este libro. Hay algunos comentarios y actitudes que no, pero la verdad es que creo que es un personaje que luego evoluciona a lo largo de las otras novelas en las que sale, así que tampoco es mucho problema. Y en noviembre también leí Los Cuatro Grandes de Agatha Christie, que habría sido mi libro de Agatha del mes de diciembre, pero decidí adelantarlo a noviembre porque me sobraban unos días del mes, porque me puse una lista de lectura muy cortita para no presionarme. Me sobraban unos días, los libros de Agatha son cortos y pensé que si me lo leía ya en noviembre, en diciembre podría dedicarme de lleno a las lecturas navideñas, que es lo que estoy haciendo y lo estoy disfrutando un montón. Y también disfruté un montón de esta historia. Creo que uno de los motivos principales es que Poirot sale en ella desde el principio, lo cual no siempre es el caso. Hay historias de Agatha Christie en las que Poirot no aparece hasta por lo menos la mitad del libro, como por ejemplo Muerte en el Nilo, pero aquí sale desde el principio y debo decir que me ha gustado. En esta historia Poirot se va a enfrentar a la organización de los Cuatro Grandes. Se supone que son 4 terribles delincuentes de alcance internacional que se lo van a hacer pasar mal a Poirot. Y así como os digo que he disfrutado mucho de la historia por ciertos detalles, también os digo que la conspiración no me ha parecido la mejor definida. Por ejemplo, creo que no queda nada claro cuáles son las motivaciones de estas 4 personas, así que creo que a la reina Ágata quizá le fallen un poquito el tema de las conspiraciones, porque otra de sus historias que es así como más de espionaje y paranoia, conspiraciones, etcétera, es Pasajero para Frankfurt, y este libro es uno de los peores que yo he leído y el peor que he leído de Agatha Christie, sin duda alguna. Pero bueno, este es mucho mejor, es decir, aquel no me gustó nada de nada porque no entendí qué estaba pasando, y este, a pesar de los fallos en esa trama de la conspiración, sí que lo he disfrutado mucho. Y creo que uno de los motivos de que lo haya disfrutado tanto es que cambia un poquito la dinámica en las historias de Agatha Christie. Como os decía en la reseña del anterior libro de ella, es muy habitual que nos presente un asesinato en una mansión con una lista de sospechosos cerrada, y sinceramente me encantan esos libros de ella también, pero de vez en cuando está bien cambiar. Aquí no tenemos un cadáver y hay que descubrir quién es el asesino, sino que tenemos más o menos claro quiénes son los 4 culpables, pero nos metemos de lleno en una aventura de espionaje para encontrar pruebas. Sí que es verdad que también hay pequeños misterios que van conformando la historia, son piezas pequeñas del puzzle final, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido el libro también nos da la oportunidad de poner a prueba nuestras propias células grises e ir averiguando esas pequeñas incógnitas. Como curiosidad, hay un aspecto de la historia que me ha vuelto bastante loca. No puedo entrar en detalles para no destriparle la trama a nadie ni ese detalle, pero sinceramente yo mordí el anzuelo completamente y todavía no sé cómo pude creerme ciertas cosas. Lo que sí que creo que se interrelacionan esas cosas con algo que eligieron hacer en la película de Muerte en el Nilo, que yo no entendía, y ahora sé que, bueno, sospecho que lo sacaron de aquí y me encanta establecer esas interrelaciones. Y en noviembre leí otro libro más de misterio de otro detective famosísimo e imprescindible como es Sherlock Holmes. En concreto leí Las Memorias de Sherlock Holmes, que es una de las antologías de relatos cortos de este famoso detective. Sherlock es mi detective favorito, sin lugar a dudas, pero sí que es verdad que llevaba un tiempo sin retomar la lectura de las obras canónicas. Creo que principalmente porque el último libro canónico que leí de Sherlock fue Las aventuras de Sherlock Holmes, que también era una antología de relatos,
y no lo disfruté tanto como otras de sus historias porque yo no soy la mayor fan de los relatos, suelen quedárseme cortos. No obstante, para mi total sorpresa y deleite he disfrutado muchísimo de esta antología, probablemente porque la he leído en el momento ideal para mí, un momento en el que no estoy teniendo muchísimo tiempo para leer, así que el hecho de poder leer un par de relatos al día me hacía sentir que estaba avanzando bastante en la lectura, así que me sentía bien conmigo misma, pero es que aparte de eso he disfrutado de los relatos en sí. Por otro lado, creo que ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que aprecio más y mejor las lecturas un poquito más lentas. Quizá eso me falló también la vez anterior al leer las aventuras de Sherlock Holmes, pero ahora no me ha molestado para nada que tengan un ritmo más pausado, porque incluso aunque hay escenas de acción, quizá no en todos los relatos, pero en algunos de ellos sí, son escenas de acción que no te hacen sentir la adrenalina corriendo por las venas, o sea, son bastante relajadas, no te aceleran el corazón ni nada por el estilo, pero esta vez lo he sabido apreciar mejor quizá. Es cierto que los relatos siguen siendo cortos, o sea, eso no se lo quita a nadie, así que son susceptibles de un poquito más de profundidad y desarrollo, pero como os digo en esta ocasión, a mí es que no me ha molestado. También hay que tener en cuenta que es un libro escrito hace mucho tiempo y como tal hay cosas que hoy en día no nos sientan muy bien, como puede ser el racismo en uno de los casos concretos, pero bueno, se escribió hace mucho y eso hay que valorarlo. Solo lo menciono porque creo que puede ser un tema delicado, sobre todo para algunas personas, entonces no quiero que nadie se lleve sorpresas. Otro puntillo negativo que sí que le he visto es que en el famoso El problema final, que es la historia en la que Sherlock Holmes se enfrenta a Moriarty, es que es un relato cortísimo, es el único relato en el que aparece Moriarty, es decir, tiene tantísima fama de archienemigo de Sherlock Holmes que yo pensaba que por lo menos aparecería en varias historias y luego llegaríamos al problema final, que sería el culmen, digamos, ¿no?, de el enfrentamiento entre Moriarty y Sherlock, pero no ha sido así, es decir, a Moriarty nos lo presentan y cerramos el tema de Moriarty en las 20 o 30 páginas que dura el problema final. Pero bueno, a pesar de eso, como ya he dicho, yo personalmente he disfrutado muchísimo de esta lectura. También me pasó algo gracioso que no me había pasado nunca, y es que empecé a leerlo poquito después de ver la segunda peli de Enola Holmes y no dejaba de imaginarme a Sherlock Holmes como Henry Cavill en la peli de Enola. Y bueno, la verdad, yo creo que eso ha contribuido positivamente a mi disfrute de la lectura. Aparte del hecho de que aunque estén diseminados aquí y allá, en cada relato vamos consiguiendo, descubriendo un detalle nuevo de Sherlock Holmes que yo creo que le añade profundidad y humanidad al personaje, y me gusta mucho poder ir juntándolos para tener la imagen completa de Sherlock. Y ya vamos a la última reseña del mes de noviembre, que es de una lectura que me dejó maravillada. Se trata de La librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez, y bueno, ya solo si veis la cantidad de post-its que le he puesto, es que esta historia ha sido increíble en el sentido de que yo la estaba leyendo y sentía que la autora la había escrito para mí. Esta es la historia de Agnes Martí, que es una arqueóloga española que se va a Londres en busca de trabajo y acaba trabajando en la librería del señor Livingstone. Como os digo, es un libro que tiene absolutamente todos los ingredientes para gustarme, para calarme y para llegarme a mí particularmente al corazón. Sabéis que adoro Londres, que echo profundamente de menos la época en la que viví allí. Sabéis que Peter Pan es una de mis historias favoritas, que adoro el té y que las librerías me parecen un trocito de cielo. Pues bien, este libro me ha teletransportado a una librería londinense en una fría tarde de invierno, con su librero
Scrooge, sus peculiares bibliófilos asiduos, y he mantenido conversaciones sobre Peter Pan con una taza de té caliente en las manos mientras fuera la nieve cae sobre las decoraciones navideñas. La verdad es que a mí se me ocurren pocos planes mejores. Hay que tener en cuenta también que es una novela de estas denominadas feel good, que la propia autora se encarga de definir dentro de la historia, pero básicamente lo que quiere decir es que es una novela de personajes, es una novela pensada para hacerte sentir bien a través de la vida cotidiana de estas personas, de estos personajes. Por lo tanto, no tiene una trama cargada de acción, no pasan muchísimas cosas, es de nuevo una historia más lenta que se centra en los momentos ordinarios de la vida, pero que a la vez nos enseña a ver lo extraordinario de esos momentos que nosotros consideramos normales y corrientes. Así que no hay una gran complejidad en la trama, lo que nos enseña es cómo se relacionan estas personas entre ellas, pero lo que es un regalo y un homenaje a todas las personas que amamos los libros. También debo decir que mientras que a mí me ha encantado, sé de gente que me ha dicho que les ha parecido excesivamente feel good, que sentían que necesitaban que pasaran más cosas. No ha sido mi caso, pero bueno, yo como siempre procuro daros toda la información posible para que toméis vuestras propias decisiones sobre si os apetece leer un libro o no. Es cierto que yo también he visto pequeños detalles que han impedido que llegue a esas 5 estrellas redondas, le he puesto un 4,5. Sinceramente, si me centrara solo en cómo me ha hecho sentir, tendría un 5. Pero como siempre intento incluir un poco de objetividad en la medida en que se puede, porque creo que al final cualquier experiencia de lectura es subjetiva. Pero bueno, como os digo, sí que ha habido algún detallito que creo que podría haber sido mejor, sobre todo el final. Creo que para lo lenta que es la historia en general, no quiero que penséis que va a ritmo de caracol, ¿vale? Pero es una historia pausada, pero el final de repente sí que se me ha hecho un pelín apresurado. Pero sinceramente me ha calado tanto y me he sentido tan identificada en sus páginas que me ha importado bastante poco y es un libro que voy a recomendar sin dudar. Y hasta aquí el wrap up de hoy, espero que os haya gustado. Sinceramente estoy contentísima con lo mucho que he disfrutado en general de mis lecturas de noviembre. Al principio estaba un poco preocupada porque son menos de lo habitual, pero sinceramente si empiezo a leer menos y a volver a disfrutar más, me doy por satisfecha. Pero nada, contadme abajo en comentarios si habéis leído alguno de estos libros o que leísteis en noviembre. Cualquier cosita que os apetezca comentar conmigo me hará mucha ilusión. Y como siempre, recordad que si os ha gustado el vídeo y si os gusta mi contenido en general, de verdad que me es de muchísima ayuda si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.